La palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, a partir del versículo 4, cómo fue el llamado de este profeta. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, una traducción hecha en México, que dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije: ay Señor, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo: no digas que eres solo un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. Una de las personas, el tipo de personas que yo más admiro, son aquellas personas que conocen su porqué. ¿Usted conoce su porqué? ¿Usted conoce su porqué? Déjeme explicarle a qué me refiero. Hay un caballero que escribe libros y es un gran orador de motivación en los Estados Unidos, cuyo nombre es Simon Sinek. Y él escribió un libro que se llama What's Your Why? ¿Cuál es tu porqué? Y él dice que hay 3 preguntas básicas que cualquier persona en cualquier área de la vida se tiene que hacer. Él le llama el círculo de oro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Usted va a abrir un restaurante, tiene que contestar ¿qué, cómo y por qué? Usted desea estudiar para ser maestro o maestra, 3 preguntas: ¿qué, cómo y por qué? Usted desea cantar, 3 preguntas: ¿qué, cómo y por qué? El qué es relativamente fácil de determinar. Voy a hacer tal cosa. El cómo se aprende. Y hay montones de personas que están dispuestas a enseñarle a usted el cómo. Pero lo que distingue a la gente que tiene éxito y a las instituciones que tienen éxito de aquellas que fracasan es que quien tiene éxito conoce su porqué. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Y cuando usted puede contestar el por qué, usted demuestra una pasión por lo que hace. Y esa es la diferencia. Esto se relaciona al tema de la vocación. El diccionario de la Real Academia Española define la vocación de 2 maneras distintas. Primero, la inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Sencillo, ¿verdad? Pero tiene otra definición. Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión. La inspiración con que Dios le llama a usted a un estado. Esa es la importancia de la vocación. Cuando usted se siente llamado, llamada por Dios a hacer algo, usted ha descubierto su vocación. Y las personas que descubren su vocación son felices. Son felices. Porque lo que hacen, lo hacen con pasión. Y cuando usted hace las cosas con pasión, usted desarrolla una pericia que el resto de la gente no tiene. Todos cocinamos. El más o el que menos puede quemar un huevo. Pero hay personas que son artistas en la cocina. ¿Por qué? Por una pasión que tienen.
tienen una pasión. Y eso hace la diferencia. ¿Y usted conoce su porqué? ¿Usted conoce su porqué? ¿Usted tiene un sentido de llamado? Usted vive el tiempo que tenga con sentido de llamado. Y usted me va a decir, hermano Pablo, es que ya yo pasé de las 65,000 millas. ¿Y qué importa? Usted puede descubrir su porqué en cualquier estadio de la vida. Usted puede descubrir su propósito en cualquier estadio de la vida. Usted puede volver a comenzar en cualquier momento de la vida. Usted puede ir más allá y más profundo en cualquier momento de la vida, siempre y cuando usted sienta esa vocación y la vocación le inspire pasión, porque la pasión determina nuestro porqué. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, nosotros estamos hablando precisamente de eso, el porqué. ¿Para qué usted vive? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué usted fue creado? La vida no es comer cornflakes y ver televisión. Eso no es la vida. La vida es usted descubrir su porqué, su pasión y vivir como una persona apasionada por la vida que Dios le ha dado. Cuando usted se acerca a la fe de Jesucristo, usted lo hace en respuesta a un llamado de parte de Dios que usted escucha por medio de la proclamación del evangelio, ya sea cantado, predicado, enseñado. Y cuando usted abraza el ministerio cristiano del mismo modo, es porque usted siente que Dios le ha llamado. Por eso le leí el texto de Jeremías, porque Jeremías nos da un ejemplo de lo que es ser llamado y responder a ese llamado. Todos los profetas fueron llamados. De hecho, hay un género en la Biblia que se llama la historia de llamamiento profético. Y por lo regular, los profetas, cuando reciben ese llamado, su primera respuesta a Dios es ¿cuál? No, yo no. Yo, ni loco. Y por eso presentan objeciones que Dios vence. Y finalmente Dios siempre gana. Usted puede pelear con Dios. Siempre va a perder. Pero usted puede perder todo, usted puede pelear con Dios todo lo que usted quiera. Porque Dios vive. Por eso se puede pelear con Él, por eso se puede dialogar con Él. Pero al final la fe nos lleva a decir, Señor, lo que tú quieras. Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento, no fue una, no fue dos, fue 3 veces que dijo no. Y Dios venció cada objeción. Gedeón presentó objeciones, Dios las venció. Isaías dijo, ay de mí, que soy un hombre que tiene los labios ritualmente impuros, inmundos. Y un ángel le pasa un carbón encendido y quema el pecado para que él pueda hablar. Jeremías tiene la mejor excusa de todas. Todavía estaba en el vientre de su mamá. Cuando recibe este llamado, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de que yo te formara en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. O sea, Dios lo escogió. Él tiene un sentido de que Dios me escogió para hacer esto. Él tiene un sentido de que tengo un llamado de parte de Dios para hacer esto. ¿Y cuál es su objeción al llamado divino? Pero Señor, si yo no he nacido todavía, yo no sé hablar, yo no soy más que un bebé. Muy buena excusa. Pero todas las excusas que presentemos ante el Señor para evadir el llamado, Dios va a contestarlas. Moisés dijo, a mí no me conocen en Egipto, yo no conozco el nombre de Dios, a mí nadie me va a creer porque yo soy tartamudo. Dios venció todas las objeciones. Gedeón puso señales, un montón de lana. Primero, que todo amanezca mojado y la lana seca. Así fue.
Y dijo, eso fue muy fácil, vamos a hacerlo más difícil. Que todo amanezca seco y la lana mojada. Y así fue. E Isaías diciendo, mi condición pecaminosa me impide cumplir el llamado. Vio como Dios limpia el pecado. Por eso, cuando Jeremías dice, ay Señor, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Dios le dice, no es excusa para evitar el llamado que tengo para ti. El Señor le dice, no digas que eres solo un muchachito. No tomes tu edad como excusa. Porque harás todo lo que yo te mande hacer. Y dirás todo lo que yo te ordene que digas. Y después viene lo que en el Antiguo Testamento se conoce como una profecía de salvación. Las profecías de salvación en el Antiguo Testamento todas comienzan con una frase bien sencilla, pero sumamente profunda. No temas. No temas. Cada vez que usted lea en la Biblia, no temas, es una profecía de salvación. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Esto es bien importante, porque la indefensión es aprendida. El sentido de que no podemos es aprendido. El sentido de que usted no tiene valor y que usted jamás va a poder lograr algo es aprendido. Y nosotros internalizamos ese no puedo. Se vuelve parte de nuestro ADN. En un hogar abusivo, a usted le enseñan que usted no puede. En un matrimonio abusivo, a usted le enseñan que usted no puede. En una escuela abusiva, a usted le enseñan que usted no puede. Porque nos enseñan la indefensión. Nos enseñan que no podemos. Pero Dios nos enseña todo lo contrario. Cuando Jeremías dice, no puedo, Dios le dice, no digas que no puedes. Porque yo te estoy enviando. Y cuando esos temores tuyos salgan a la luz, y cuando tú escuches esas voces de tu niñez que te dicen, tú jamás vas a llegar a hacer nada, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. ¿Por qué? No debemos temer porque hay una realidad del liderazgo cristiano. Y es que Dios llama. Y cuando Dios llama, Dios capacita. Y cuando Dios llama y capacita, Dios envía a las personas consagradas al ministerio. Y esto es una realidad tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Cuando Dios le llama a usted, Dios le capacita. Dios le da habilidades. Dios le da dones. Pero eso no es para que usted se quede en su casa, es para que usted salga, para que usted vaya, porque Dios envía a las personas que capacitan. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te capacita. Pero cuando Dios te capacita, es porque Dios desea enviarte. Por eso usted y yo tenemos que apropiarnos de esas palabras. Esas palabras que Dios le dijo a Jeremías son para nosotros hoy. Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Nosotros, cuando Dios nos llama, igual que los profetas, ponemos objeciones. No puedo, yo no puedo, yo no puedo. ¿Cuántas personas dijeron la primera vez que se acercó a alguien y le dijo, queremos que usted sea maestro o maestra de escuela bíblica? Yo no puedo. Queremos que usted considere ser diácono. Yo no puedo. La primera reacción es no puedo. La primera reacción es que no puedo, no, yo no lo voy a hacer. Pero cuando nosotros
nos acercamos al Señor y preguntamos si el llamado viene de parte de Dios, toda resistencia es inútil. Y nos damos cuenta que cuando Dios llama, Dios capacita. Y esa capacitación no es solamente a nivel intelectual. Capacitar quiere decir que Dios va contigo en el camino. Y si Dios va con nosotros en el camino, vamos a donde Él nos envíe. Hay algo crucial. Esa capacitación usted la ve sobre todo en los versículos 9 y 10 de este capítulo. Dice la palabra del Señor: y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para traer una palabra de juicio y una palabra de salvación. Para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes. Ahí está la palabra de juicio. Para que construyas y plantes. Ahí está la palabra de salvación. Y usted dirá: pero hermano Pablo, ¿por qué usted nos está hablando de un profeta que vivió unos 600 años antes de Cristo? O sea, estamos hablando de 26 siglos. 2600 años. ¿Por qué usted nos está hablando de eso? Porque el llamado profético no ha caducado. Ese llamado que Dios le hizo a Jeremías ahora es nuestro. Tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12. La palabra del Señor sigue viva. La palabra del Señor sigue siendo eficaz. Dios sigue llamando. Dios sigue transformando. Y ustedes llevan 126 años de ministerio y la palabra de Dios sigue siendo tan efectiva como en el día 1. Y este país necesita creyentes e iglesias que conozcan su porqué, que estén llenos de pasión por el evangelio y que prediquen esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le voy a decir esto con mucho amor. Le voy a decir la manera como uno no debe responder al llamado de Dios. Cuando Dios a usted le llama, Dios le llama porque ve en usted algo que es único, que es especial. Y Dios desea usar eso único y especial que usted tiene. Cuando una iglesia bautista deja de ser bautista porque quiere crecer y abandona el culto, el estilo de adoración bautista porque quiere crecer, se muere. ¿Sabe por qué? Porque si alguien quiere ir a una iglesia neopentecostal, va a una de verdad, no a una imitación. Pero entonces la gente que son bautistas vienen y la iglesia ya no es bautista, ni en su estilo de adoración, ni en su estilo de predicación. No es dejando de ser nosotros que crecemos. Es conociendo nuestra porqué y haciéndolo con pasión. La gente que viene a esta iglesia por primera vez no están tan interesados en lo que ustedes cantan. No están tan interesados en la hora del culto. Lo que están interesados es en la pasión con que ustedes adoran. Que cuando ustedes cantan un himno tradicional como "Cuán grande es Él", la gente lo siente en sus huesos. Porque lo hacen con pasión. Porque ustedes conocen su porqué. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, yo he venido a decirles hoy que la tarea misionera no ha terminado.
Ustedes todavía tienen que alcanzar no docenas, no centenares, miles de personas para Jesucristo. Miles de personas para Jesucristo. Porque Dios sigue llamando a hombres y mujeres en este litoral a abrazar la fe de Jesucristo. Y el Dios que les ha llamado les ha estado capacitando y les seguirá capacitando para que usted pueda desempeñar todas estas tareas. Dios le va a dar dones y habilidades y talentos, porque el Dios que llama es el Dios que capacita. Pero no podemos quedarnos nada más creciendo espiritualmente sin salir. Hay que salir. Porque cuando Dios te llama y te capacita, es para que vayas. Dios te envía. Dios te envía. Esta iglesia ha sido llamada. No hay duda de que ha sido llamada. Esta iglesia ha sido capacitada para ser embajadora en nombre de Jesucristo, diciéndole al mundo: reconcíliense con Dios. No hay duda de eso. Pero Dios desea que usted comprenda que Dios le sigue enviando. ¿Y por qué Dios nos envía? Jesús lo dijo mejor que nadie. Es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. En cualquier casa donde entren, antes de que nada digan, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ustedes tienen que alcanzar gente nueva. No solamente nuestros familiares y amigos. Gente nueva. Eso quiere decir que tenemos que trabajar con creatividad. Eso quiere decir que tenemos que buscar la manera de alcanzar a esas personas que no tienen otra manera de buscar de Dios. Y déjeme darle un ejemplo muy sencillo. Cuando yo era niño, allá en los años 60, los domingos todo cerraba. Todo cerraba. A menos de que usted tuviera un colmado personal, usted lo podía abrir. Todos los centros comerciales estaban cerrados. Todos los supermercados estaban cerrados. Hoy, todo está abierto. Usted sabe que hay universidades que aquí están dando clases sábado y domingo. Llevan años haciéndolo. Son programas para personas, sobre todo, que están en el magisterio o personas que están en el trabajo social, que tienen un trabajo de lunes a viernes y toman clases intensivas sábados y domingos en universidades. ¿Sabe lo ridículo del caso? Que cuando yo era niño, yo no iba a la iglesia, pero la mayor parte de las iglesias evangélicas tenían culto domingo en la mañana y domingo en la noche. Y hoy, que todo está abierto, ahora tenemos un solo culto. O sea, en vez de dar más oportunidades para la adoración, tenemos menos oportunidades para la adoración. ¿Eso le hace sentido a usted? ¿Eso le hace sentido a usted? ¿No será que Dios nos está llamando a trabajar de una manera más creativa? ¿A qué Dios les está llamando? Hay que orar y hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Pero una vez usted hace esa pregunta, usted está comprometido, comprometida como iglesia a que cuando Dios diga: este es el camino, todas las objeciones tienen que ser vencidas y decir: vamos en el nombre del Señor. Iglesia,
Dios les ha llamado, Dios les ha capacitado, Dios les ha enviado. Rechacen los discursos de derrota que anclan nuestras vidas al fracaso y lo único que producen en nuestra mente es el sentido de indefensión. Hermanos, hermanas, confiemos en el Dios que nos llama, nos capacita y nos envía a cumplir la misión.